Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy en este video vamos a resolver esta desigualdad o inecuación. En este caso tengo que encontrar todos los valores que hagan, en intervalo obviamente, ¿no? Que hagan que al ser reemplazados aquí, la expresión de la izquierda sea mayor que la expresión de la derecha. Entonces, muchos podrían decir, mandemos este que está dividiendo a multiplicar al otro lado y multiplicamos en cruz. Pero eso solo me serviría cuando se trata de ecuaciones, pero en este caso, al ser una desigualdad, eso no me puede servir para este caso. Entonces, lo que se hace es coger el un lado y mandar todo al otro lado, ¿no? Entonces, esto está al lado derecho, mandémoslo al lado izquierdo. Me quedaría menos 2x sobre x menos 1. Y esto que está sumando pasa a restar. 4x menos 1 sobre 3 menos 2x mayor que 0. No se puede mandar estos denominadores a multiplicar porque no se sabe el signo que tengan y por ende no se sabe el sentido de la desigualdad. Entonces, solo como un pequeño paréntesis. Entonces aquí lo que se hace es operar esto. Hay varias formas de operar. Se puede sacar el mínimo, se multiplica en cruz y luego los de abajo, como uno pueda o quiera. Entonces sería x menos 1 por 3 menos 2x. Ese es el mínimo entre estos dos. Entonces todo esto dividido para esto me queda la expresión 3 menos 2x. Y quedaría menos 2x que multiplica a 3 menos 2x menos, este menos de aquí, todo esto para esto me queda x menos 1 por el de arriba. 4x menos 1 por x menos 1 mayor que 0. Entonces, como haber multiplicado este por este y luego multiplicar ambos. Una vez que estoy aquí, voy haciendo la operación, este por este, y aquí voy haciendo las operaciones. Me quedaría menos 6x más 4x al cuadrado menos. Puedo hacer la operación y luego quitar el menos. Entonces sería este por este, 4x al cuadrado menos 4x menos x y menos por menos más 1. Todo esto sobre x menos 1 por 3 menos 2x y todo esto mayor que 0. Entonces aquí yo ya tendría menos 6x más 4x al cuadrado y entonces voy a quitar este paréntesis y van a hacer una que otra operación, ¿no? Aquí solo hay un x cuadrado, entonces le voy a poner menos 4x al cuadrado. Esto de aquí, entre estos dos términos, menos 4x y menos 1x me da menos 5x, pero como está precedido de un menos se hace más 5x. Finalmente este menos hace que este 1 se haga negativo. Entonces nos quedaría de esta manera, por 3 menos 2x mayor que 0. Entonces ahora hago términos semejantes, pero en este caso los x cuadrado, los dos son 4. 4 menos 4 se hace 0. De ahí me quedaría menos 6 más 5 me quedaría menos x y menos 1. Entonces todo esto dividido para x menos 1 por 3 menos 2x mayor que 0. Como estos de acá arriba son negativos, le voy a multiplicar por menos 1 a ambos lados. Entonces al multiplicar menos 1 por todo esto me va a quedar menos por menos más y menos por menos más 1. Ponemos esto.
Y acá me quedaría x menos 1 por 3 menos 2x. Acá es 0. Y no se olviden, cuando se multiplica por un número negativo se invierte el sentido. Aquí decía mayor y acá entonces le hemos puesto menor. Y entonces me queda una expresión en donde tenemos que encontrar los intervalos para que al reemplazar la x a este lado, todo sea menor que 0, es decir, negativo. Entonces, el mejor método para hacer esto sería la tabla de signos. Entonces voy a borrar algo para hacer la tabla de signos. Entonces he construido la tabla para poder poner las expresiones. En la primera iría este de aquí, x más 1, el numerador. De ahí vendría este, x menos 1, y de ahí que vendría este, 3 menos 2x. Aquí iría menos infinito y aquí iría más infinito. Entonces, esta es la expresión de la cual queremos saber los signos. Entonces, le voy a poner e para decir que es la expresión. Si quieren, pueden copiarla todo aquí, ¿no? Pero yo suelo hacerlo así. Entonces, ahora me voy a buscar cuando cada uno se hace 0. Cada uno de los factores. Solo los factores, no la expresión, eso ya vamos a ver después. Entonces, este se hace 0 cuando x vale menos 1 y este cuando x vale 1. ¿Cómo se hace eso? Si es que no le cachan bien, pueden ir poniendo la expresión e igualando a 0 y resuelven la ecuación que les queda. En este caso, el 3 pasa a restar, me quedaría menos 2x igual a menos 3 y el menos 2 pasa a dividir. X es igual a menos 3 sobre menos 2, menos por menos más. Entonces aquí me quedaría 3 medios y tendría estos valores. Estos los voy a poner en la recta numérica de arriba. Primero iría el negativo, ¿no? Menos. De ahí entre los dos iría primero el 1 y luego el 3 medios. Aquí dice menor, entonces quiere decir que todos son abiertos. Los dos de abajo siempre van a ser abiertos porque son denominadores y el de arriba es abierto porque me dice solo menor. Entonces aquí iría abierto, este iría abierto y este iría abierto. Y tendría yo listo para poner los signos. ¿Cómo pongo los signos? Me fijo en la X. En este caso esta X es de signo positivo. Pongo el contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Hay que tomar en consideración que esto solo se puede hacer si es que esto es lineal, o sea, como está aquí, no está cuadrado, nada de eso. Entonces, ¿qué signo tiene? X es positivo. Pongo el contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Pero en cambio acá abajo X es negativo. Pongo el contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. De ahí simplemente multiplico menos por menos más por más, más. Más por más por menos, menos. Más por más es más por más por menos, menos. Entonces estamos buscando los negativos, no los menores que 0. Los negativos son estos y estos. Lo que implica que la solución está en este intervalo y en este intervalo. Solución, los x que pertenecen al intervalo desde menos 1 hasta 1, los dos abiertos, unido con de 3 medios hasta más infinito, el infinito abierto y el 3 medios también abierto. Esto también se podría representar de la siguiente manera. X que va desde menos 1 hasta 1, X. Entonces, como este es mayor, mayor, y estos dos signos siempre deben apuntar al mismo sentido, ¿no? Unido, este X mayor que 3 medios. Entonces, simplemente esto es de 3 medios hacia la derecha y esto es entre menos 1 y 1, que es lo que he expresado aquí. Y si quisiera graficar, vamos de una vez a graficar esto de aquí. Entonces pongo el 0 como referencia. Entonces aquí, menos 1 le voy a poner acá, 1 le voy a poner acá y 3 medios le voy a poner acá. Recuerden que no está en escala esto, ¿no? Entonces aquí le voy a poner abierto. Acá también en el 1, ¿no? Le voy a poner abierto y en el 3 medios
le voy a poner también abierto. Y entonces aquí estamos entre -1 y 1, sería el primer intervalo, y el otro de 3 medios hacia la derecha. Y entonces el gráfico nos quedaría de esta manera y queda resuelto. No te olvides de dejar tu buen like y de suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.